Hola amigos, soy Gabriel Expósito, guitarrista flamenco, profesor de guitarra flamenca en el Conservatorio Músico Cir Jazz de Córdoba. Y bueno, en este vídeo os voy a explicar de manera esquemática y rápida cómo podemos desarrollar en todo el mástil 3 tipos de escalas flamencas muy interesantes, y os invito a que os esperéis hasta el final del vídeo porque veremos de una manera fácil la manera que podemos emplear ese tipo de digitaciones que vamos a ir descubriendo. En vídeos anteriores vimos cómo se establecía en todo el mástil el sistema Calles, ¿no? Y cómo vimos que en cada uno de esos 5 acordes que se establecían como formas, se establecía en cada uno de ellos un modelo de digitación, ¿no? Etcétera, ¿no? En la forma La, en forma Sol, en la forma Mi, en la forma Re. Pues entonces vimos que aparte de esos 5 dibujos que se establecían en todo el mástil, se establecían 2 dibujos más que estarían situados entre la forma Do y la forma La, ¿no? Que sería para mí una forma Si, ¿no? Que se establece, sería esta, ¿no? También vimos en uno de los capítulos anteriores que se podía establecer o ver desde el punto de vista modo griego, modo lidio. Y vimos también que el siguiente dibujo que no aparecía representado esquemáticamente en ese sistema Calles estaría pues entre la forma Sol y la forma Mi, ¿no? Que para mí sería una forma Fa. Entonces pues sería todo esto. ¿No? Desde el punto de vista flamenco es interesante que conozcamos esos 7 dibujos que se establecen en todo el mástil y que podemos catalogar como esquema tonal, ¿no? En todo. Bien, pues entonces, siendo consciente de todo eso, es interesante establecer como ejercicio incluso ese sistema tonal en todo el mástil. Entonces, un ejercicio bueno sería bajar y subir por el mismo modelo de Do, que si me pongo a contar es como si estuviera haciendo una escala descendente. Ahora sería el modelo de Si, La, Sol, Fa, Mi y Re. Y otra vez se repetiría el modelo de Do. Es interesante como ejercicio subir por arriba, resolver por arriba, como resolver por abajo, combinaciones diferentes, por tercera. ¿No? Etcétera. Entonces, claro, familiarizarse con esa ordenación de escalas, ¿no? En la que siempre va a estar ordenado de esta manera, o sea, siempre delante de la forma Do va a estar la forma Si, la forma La, detrás de la forma La va a estar la Si y delante de la Sol, ¿vale? Y entonces eso, lo interesante es llevárnoslo a varias tonalidades, o sea, verlo, por ejemplo, en la flamenco. Entonces, ¿cómo me llevo ese esquema tonal a la flamenco, por ejemplo? Pues estableciendo, por ejemplo, que el relativo mayor de la flamenco sería Fa mayor. Entonces, en Fa mayor, la escala primera que tengo sería el modelo de Fa que he visto aquí antes. Entonces, claro, el modelo de antes en Do hacía esto, ¿no? O sea, estoy aquí. ¿Vale? 2 notitas. Eso en Fa mayor, o sea, porque aquí se establece la forma Mi, ¿ves? Pues esto en Fa mayor es como si me lo llevara aquí. Con lo cual aquí se establecería, lo que pasa es que todas las notitas que he dado aquí con el 1, pues van a ser cuerdas al aire, o sea, lo voy a hacer con esta digitación, aunque no sería la ideal. 2 notitas.
Entonces, aquí tengo una posibilidad de escala que es Fa, cosa que en las calles no se representa, o sea, se representa la forma Mi, o sea, que aquí se establecería la misma escala de Fa, pero con la digitación de Mi. Y practicar eso, lo que hemos dicho antes, pues ahora vendría otra vez Re, otra vez Do, o sea, estamos ya como en el momento del primer ejemplo, o sea, Do ahora en Fa mayor, o La flamenco, o Re menor, que son tres relativos que hay que dominar y entender. ¿Cómo se desarrollan los relativos? Yo creo que también en uno de los vídeos en el que estaba yo en casa hablé de eso. Dentro del modo mayor, que si podemos establecer en medio, como es Do, pues si le bajo una tercera menor descendente, estaría en el modo menor. O sea, Do, Si, La. Ya veo que La menor es el relativo menor de Do mayor. Entonces, ¿cómo averiguo el relativo flamenco? Subiéndole una tercera mayor al modo mayor, sería Do, Re, Mi, o sea, ya veo que se establecen ahí un modo flamenco que estaría arriba, sería Mi flamenco, el modo mayor que se establece en medio, que sería Do, y La menor, que sería el relativo menor. Eso llevado al punto de vista de Fa mayor, si tomamos Fa mayor en medio, le subo una tercera mayor ascendente y descubriríamos el relativo flamenco, o sea, Fa, Sol, La flamenco. Por eso Fa mayor es relativo de La flamenco. Y partiendo otra vez de Fa, le bajamos una tercera menor y sería Fa, Mi, Re. Estaríamos en Re menor. O sea, ¿qué significa eso? Que la misma escala o el mismo patrón de digitación se establece para las tres regiones, modo mayor, menor y flamenco. Es interesante saber eso porque si yo dentro de esta ordenación de notas me paro en un Fa, estoy en el modo mayor, pero si dentro de esta misma ordenación de notas me paro en un Re, estaría en Re menor. Pero si dentro de esta misma ordenación de notas me paro en un La, estaría en el relativo flamenco. Por eso es interesante ser consciente de que tanto el relativo mayor, menor y flamenco se desarrollan en el mismo sistema tonal, en todo el mástil incluso también, ¿no? Bien, entonces volviendo al modelo principal, natural, que sería cero alteraciones, Do mayor, o La menor, o Mi flamenco, ¿vale? Vamos a determinar dentro de ese sistema tonal de digitaciones que se establecen en todo el mástil, un modelo que nos va a servir para resolver en el modo modal, ¿no? En el modo flamenco. Entonces, en Do mayor se establecía aquí en esta posición este tipo de escala. Si yo me paro en un Do, estoy en Do mayor. Si me paro en un Mi menor, en un Mi, estaría en Mi flamenco. Si me paro en un La, no sé. ¿No? Estaría en modo menor. Vale, pues lo interesante para sacar ese tipo de escala flamenca es conocer que podemos establecer tres tipos. Uno natural, de Mi a Mi, ¿no? O de Sol a Mi, donde no hay ninguna alteración. Siguiente modelo interesante sería, visto desde el punto de vista flamenco, la tónica flamenca sería Mi, no olvidemos. Entonces, visto desde el punto de vista de Mi, ya vemos que la tónica flamenca, si algo tenía de característico, es que la mayoriza, ¿no? No un modo frigio en sí, porque el modo frigio de la tónica era menor, también todos estos conceptos los vimos en otro vídeo. Vimos que realmente, por tradición, se mayoriza, ¿no? Pero sigue siendo el mismo sistema, o sea, no es Mi mayor, sino seguimos estando en el ambiente de Do mayor, La menor, ¿no? En este caso Mi flamenco también. Bien, pues entonces el siguiente modelo, modelo Do flamenca, sería utilizando esa tercera mayor, o sea, se establecen, en vez de esta natural, pues el mismo modelo con la tercera elevada, con el Sol sostenido. Entonces vamos a dar todos los Sol que nos encontremos en esta región. Tenemos el segundo modelo que podemos catalogar como flamenco también. O, visto de este mismo modelo, como bien vimos en uno de los primeros vídeos, era idéntico a la escala Iyad árabe, ¿no? Ya vimos que esas influencias que se han ido forjando y asentando entre la vertiente árabe, griega y española, ¿no? Entonces, ese mismo modelo con la tercera elevada se puede contemplar desde el modo menor como la menor armónica,
puesto que tiene ya esa tercera, no es tercera, porque lo estoy contemplando del modo de mi, sino del modo de la menor, ese sol sostenido sería la séptima. La menor armónica, que podéis encontrar en cualquier tratado de armonía, una escala menor con el séptimo grado elevado, ¿no? ¿No? Pero ese mismo modelo nos sirve para resolverlo en mi la o flamenco, ¿no? Con ese sol sostenido. Y otro modelo interesante para mí, el que más uso, sería utilizando una tensión más, que como también expliqué en el mismo vídeo anterior, pues hablamos también de una escala interesante que era la hispanoárabe. Entonces la hispanoárabe eleva, aparte del tercero, el séptimo, ¿no? O sea, visto desde el punto de vista tónica flamenca, que sería mi, la tercera sería sol sostenido y la séptima sería re sostenido, ¿no? Re. Bien, entonces ya tenemos que el tercer modelo tendrá todos los sol y los re sostenidos, o sea que dentro de esta misma escala tonal natural, ese era el modelo 1, modelo 2 con la tercera elevada y modelo 3 con la tercera y séptima. ¿Vale? Esa es muy interesante también, le da otro tipo de color. Después de este dibujo de do, se establece el dibujo de si, como he dicho antes, ¿no? Vale, pues esto sería el dibujo natural, que yo dentro de este dibujo, si lo hago de la tónica flamenca a mí, pues estoy haciendo la escala flamenca, ¿no? Que le puedo meter la novena o aquí. ¿Vale? Se establece un dibujo. Entonces, eso he hecho, digamos, el modelo 1, que es el natural. ¿No? ¿Vale? El segundo dibujo era con la séptima elevada. Pues entonces, claro, aquí tendría la tercera, que sería el sol sostenido. ¿Vale? Ya se me establece natural, flamenco, digamos 2, modelo 2, y el modelo 3, que sería el hispanoárabe, que sería con la séptima y la tercera. Nos pasamos, digamos, al siguiente dibujo, que digamos que tendría esta dimensión. Se establece la digitación de la natural, que sería esto. Todo esto, ¿no? Vale, pues entonces, dentro de esa misma ordenación de notas, si yo me paro en ese mi, pues estoy haciendo la escala flamenca, ¿no? Bueno, ahí es. No, pues eso natural ya sería el primer modelo natural, como escala flamenca. ¿No? ¿Vale? El siguiente modelo, el modelo 2, subiendo la tercera, pues nada. Las demás se mantienen. Incluso, ¿ves? Sol ahí, ya no sería esto. Sino, incluso esa me deja en la tónica, ¿ves? O sea, en la tercera de ese acorde. Ya quedaría el modelo 2 así. Y el modelo 3 hispanoárabe sería esto. Vale, entonces lo interesante, vuelvo a repetir, es, aparte de asimilar dónde están esas diferencias del modo natural y esas dos alteraciones, es familiarizarse con eso para llegar al punto de no tener que pensarlo, o sea, hacer natural. La hispanoárabe que tiene las dos, pues de esto, pues voy a usar este. Asimilar un poco. Motivo muy usado por millones de guitarristas, cuestiones como, ¿no?, en soleá,
Yo qué sé. Bien, entonces el siguiente modelo será la digitación de sol. Bien, lo mismo de antes, el modelo natural flamenco es partir de esta misma ordenación de notas, pero de la tónica y parándose en la tónica flamenca. En este caso sería ahí, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Modelo 2 con la tercera elevada, que sería hacer... Y el modelo 3, que sería la hispanoárabe, que tendría la séptima y tercera. ¿Veis? Ya se transforma en esto. ¿Veis? En vez de esto, que sería natural. Vale, sería el modelo 3. Bien, entonces después del modelo de sol, vemos que se establecía un modelo de fa, ¿no? Con dos notas de la segunda cuerda, como hemos dicho antes, que se ordena de esta manera, ¿no? Vale, entonces, ¿por qué hago esto? Y me llevo esa nota ahí. ¿Por qué no hago esto? Bueno, es interesante saber esa posibilidad. Si no estoy en primera posición, claro, si esta digitación, hay que ser consciente que ahora mismo estoy en do mayor, o mi flamenco, o la menor. Digamos que esta digitación se establece aquí. Tengo esa posibilidad. Pero en primera posición, esta digitación no puedo hacer. Me falta un traste, ¿no? Por eso hago eso en fa mayor, ¿no? Por eso se establece el si bemol de fa mayor. No si natural, ¿no? Bien, pues entonces, volviendo a esto, fa, modelo de fa. Bien, entonces dentro de esa ordenación de notas, si yo me paro en la tónica flamenca, que en este caso sería aquí, sobre estas dos notas, ¿vale? Pues tengo, digamos, modelo 1 flamenco, que sería sin ninguna alteración. Modelo 2 sería con la tercera elevada. ¿Ves? O sea que en principio en este dibujo se establecen dos diferencias. En vez de esto, ahí, en vez de esto, pues... Bueno, eso sería con la séptima. Claro, el modelo natural sería... con la tercera ahí, el modelo 2. ¿Vale? Normal. Y el modelo T hispanoárabe pues sería con la séptima incluso, ¿no? Que en vez de esto sería aquí. ¿Veis? Esa ya es otra diferencia. O sea que... ¿Vale? O sea, ya todo... ¿Vale? Bien, entonces este mismo ejemplo en el siguiente digitación, que sería mi... Sería esto. Entonces, si yo dentro de esta ordenación de notas me paro en la tónica flamenca, que ahí tengo una, ahí tengo otra. Hay dibujos que contienen 3, hay dibujos que contienen 2, ¿no? Depende de la región donde esté. ¿Vale? Modelo 1, natural. ¿Vale? Modelo 2 con la tercera elevada, o sea, tendremos... ¿Vale? ¿Vale? Entonces con la séptima, que sería modelo 3, hispanoárabe, sería con la séptima y la tercera. En vez de esto, ya tengo eso. O sea, ya tengo esto.
¿vale? Alteración. ¿Vale? Ya tenemos ese color. ¿No? Bien, y aquí pues ya estaría muy abajo, sería el modelo de re natural, que sería este. ¿Vale? Pues lo mismo, si yo me paro en esas tónicas flamencas, que este también tendría 3, ¿no? Sería aquí, pues natural, modelo 1 sería esto. Vale, modelo natural. Modelo 2 con la tercera sería... ¿vale? 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 Y el modelo hispanoárabe, pues que se haría así. ¿Ves? En vez de esto, ya, claro, digamos que el dibujo cambia, entonces me interesa más, en vez de hacer esto, voy a intentar hacerlo así para no diferencia esas dos notas, y ahora voy a hacer aquí. ¿Ves? Aquí sí me establece la misma digitación. Bien, entonces vemos que el esquema tonal para practicar esto se hace natural. Si, la, sol, fa, mi, re. Vale, pues entonces ese mismo vamos a desarrollar, vamos a quedarnos con el último modelo que es hispanoárabe. Entonces en vez de esto, vale, pues ya con todas esas dos tensiones, la tercera y la séptima, vale. Siguiente dibujo de si, la, sol, fa, bueno, sería mi y re. Y entonces, pues, practicar eso. Entonces, lo interesante, una vez dominado el ejemplo en do, o sea, dominado es, pues, hacerlo al revés, ¿no? Sin saber que aquí tengo, estoy en mi, aquí tendría fa, y pasa a sol, ahí la, si, dominar eso, o sea, hacer motivos cortos, tanto en la zona de arriba, la zona de abajo. Y lo interesante siempre es un pasito más, que es llevarnos este mismo esquema a cualquier otra tonalidad. Como dije en otros vídeos, se establece un sistema tonal que se ordena siempre de la misma manera, o sea que siempre un dibujo detrás y delante va a estar siempre el mismo. Entonces yo es cuestión de ubicarme donde estamos. Entonces, si yo este ejemplo me lo llevo a la flamenco o fa mayor, como hemos dicho, o re menor, si yo me pongo en fa mayor, aquí tengo la digitación de mi, está claro, si yo la cojo a partir de aquí, ¿no? Pero detrás teníamos la de fa, que aquí la puedo hacer. ¿Vale? Pues es decir, bueno, voy a hacer primero, voy a asimilar tanto ascendente, descendente, de manera vertical, después se pueden hacer muchas combinaciones en diagonal, ¿vale? Pues voy a practicar este modelo natural en fa mayor. Fa. Mi. Re. Do. ¿No? A partir de aquí, digamos que empezaría el modelo de principio. Si. La. Sol.
y otra vez vendría fa, que es el mismo de antes. Bien, entonces tanto ascendente, descendente, combinaciones como yo que sé, fa, mi, no sé. Bien, entonces vamos a aplicarle, digamos, cómo se desarrolla la escala modelo 3 flamenca, que sería hispanoárabe, ¿no? Pues entonces volvemos a hacer lo mismo, con la misma digitación que hemos hecho aquí antes, teniendo en cuenta siempre que cada una de esas digitaciones en primera posición adquiere otro dibujo porque tenemos la posibilidad de dar cuerda al aire. Entonces, aquí flamenco en fa hicimos sexto. ¿Vale? Que va sobre esa tónica flamenca, que es la. Claro, pues aquí en primera posición, para hacerlo en principio igual, voy a abrir aquí, ¿ves? ¿Ves? O sea, todos los unos van a hacer cuerda al aire, pero claro, no voy a usar esta digitación, porque es antiguitarrístico. Pues claro, cambiamos de dedo, entonces aquí tengo ya esto. En vez de esto, es natural, pues tengo, en vez de eso que sería natural, tengo, esa se mantiene tanto en natural como en flamenco, y en vez de natural, que sería esta, sería, y en vez, o sea, que se ordenaría así. ¿No? ¿Vale? O sea, bien, pues entonces tengo el modelo de fa, vamos a ver el mismo ejemplo en el siguiente modelo que era mi. Esto sí ya se repite en dibujo porque no hay ninguna cuerda al aire. Mi sería ahora esto. Ahora re. O. ¿No? O do, que en vez de natural sería así. Sí. La flamenco ya. Recuerdo que estoy haciendo la hispanoárabe en todo el mástil. Sol. Y otra vez tendría fa, ¿no? Y sucesivamente, o sea, lo interesante es, pues, otra tonalidad, llevárnoslos a otro fa sostenido flamenco, tonalidad de taranta o de levante, cante de levante, en fin, etcétera. Vuelvo a lo mismo, es re mayor, relativo mayor, relativo menor si menor, relativo flamenco, fa sostenido flamenco. Pues nada, lo mismo, aquí tengo re en primera posición. Pues hispanoárabe. Aunque más que hispanoárabe para mí es flamenca, vamos. ¿No? Y modelo de do. Modelo de si. La. ¿No? O sea, sol. Fa. Mi. No, etcétera. Bien, amigos, pues ha llegado el momento de ver en la práctica cómo podemos improvisar con este tipo de digitaciones naturales y flamencas, sistema natural, sistema flamenco en todo el mástil, de una manera práctica, y voy a tener el gusto, me va a acompañar nuestro amigo Derma, el creador de esta maravillosa academia,
Y bueno, vamos a hacer una pequeña demostración cómo podemos jugar sobre la digitación natural o esquema natural, tonal y ese esquema modal flamenco que se establece como hemos visto anteriormente. Hola amigos, pues como hemos prometido, aquí estamos con nuestro amigo Derma. Hola. Y bueno, vamos a hacer una pequeña muestra de lo que hemos estado hablando, como con un modelo de escala natural, digamos, y como con ese mismo modelo transformándolo en flamenca, que en este caso vamos a usar hispano-árabe, con 2 tensiones, ¿no? Modelo, digamos, 3, natural, con 1 tensión y con 2, que sería el modelo 3, que tiene la séptima y la tercera. Bien, como con esos 2 modelos de escala ya podemos desarrollar una improvisación. Son muy interesantes no solo para improvisar en ruedas de acordes o en temas conocidos, jazzeros o los que ha hecho Paco toda la vida, sino también muy interesante conocer ese tipo de 2 escalas para desarrollar respuestas para el cante. Y bueno, en este caso Derma va a ser un corchoncito de acorde basado en la cadencia andaluza, utilizando varias regiones, y voy a ir intentando explicar con pocas notas cómo podemos jugar con eso, ¿vale? Vamos a usar un ritmo lento, si te parece. Partimos de, bueno, la muestra, digamos, horizontal, que siempre con la misma forma, forma mi, forma mi, forma mi y forma mi, ¿no? Entonces sería como si fuera eso, un ritmo 4x4, binario, tangos, rumbia, ¿vale? Entonces, en esta misma digitación, ¿vale? Viene el modelo. Entonces, por ejemplo, ¿qué ha pasado ahí? Yo a la hora de improvisar establezco dentro de esa cadencia andaluza 2 regiones, una región tonal y una región modal. Entonces, para mí, dentro de esa cadencia andaluza, una región tonal sería el 4º grado, el 3er grado incluso, y sobre la región modal, que es dominante tónica, 2º, 1º, ¿no? Fa, incluso mi, ¿no? ¿Vale? Entonces tenemos 4 acordes, pues voy a establecer una digitación natural. No me estoy moviendo de esta primera digitación de Do o modelo de Do. ¿Vale? Como ya dijimos, no solamente un modelo de Do, sino un modelo de La menor. Por eso sirve este mismo patrón, ¿no? Incluso modelo de Mi flamenco, ¿vale? Entonces, ¿por qué en los 2 primeros acordes yo me muevo con el dibujo natural? Esto me llevará también a Sol, ¿no? Todo eso sin pararme, o sea, si soy consciente de me voy a parar en la tercera, del acorde siguiente, me voy a parar en la primera, no. Vamos a dejarnos llevar simplemente por el modelo. Funciona, o sea, vamos a desengranar un poquito esto, o sea, La y vamos a Sol, simplemente. Y otra vez lo mismo, ¿ves? Parte tonal. ¿Vale? Entonces, esto como es tonal, yo voy a usar el modelo de ida, sin hacer nada, para arriba y abajo. ¿Vale? Entonces, yo puedo jugar con eso, combinaciones, ¿no? O sea, podemos jugar de millones de formas, ¿no? O sea, ya sabiendo dónde se organizan, yo puedo jugar con eso de una manera intuitiva, sin pensar o sea, lo único que soy consciente de cómo se organizan las notas en esa región, ¿vale? Entonces, sobre la dominante tónica flamenca, voy a usar esa misma digitación, pero con las 2 tensiones que hemos hablado antes, tercera y séptima, ¿vale? Entonces voy a hacer Fa, ya pensando y voy a hacer otra vez lo mismo, ¿no? Fa, entonces... ¿Listo? ¿Vale? Entonces, si esas cosas las unimos, o sea, ya tengo que dentro de la cadencia, yo en este momento juego natural y en este momento juego flamenco, digamos, ¿no? ¿Vale? Entonces, la última versión, voy a hacer lo mismo en la misma región. ¿Vale? Entonces, estamos un poquito más rápido si quieren. ¿Vale?
¿Vale? Entonces, lo interesante de eso, es como he dicho antes, es ser consciente de todas las posibilidades que tenemos en el mástil. Vamos a hacer, por ejemplo, él se va a mover en otra región, en la cadencia andaluza, va a usar esta, ¿vale? Voy a usar esta, y vamos a usar esta, y vamos a usar esta. Vale, entonces yo en esta región me voy a mover en esta digitación, la siguiente, que es do, o sea que la de si, ¿no? Natural, que sería esto. Y flamenca con dos tensiones que hemos dicho que se ordena así. Vale, entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer los dos acordes tonales, que sería la menor, en este caso en forma sol, y sol mayor en forma mi. Otra vez lo mismo. Eso es. Vale, pues dibujo natural. Para arriba y abajo, del suplido. ¿Vale? Entonces, en la parte modal, que sería esto, ¿no? Este dominante fa en forma re, tónica en forma re. Nos quedamos en eso. Voy a usar el mismo modelo de escala que he hecho, pero flamenca ahora. ¿Vale? Entonces, si juntamos eso como ha pasado antes, pues puedo combinar a mi antojo las dos versiones, ¿no? Juntamos ahí. Eso es. Pues natural. Flamenco. Natural. Flamenco. Eso es, ¿vale? Con eso podemos improvisar. Perdonadme si tengo algún error, pero no puedo estar tocando y hablando. El día que pueda conseguir eso, me presento a un concurso. No puedo tocar y hablar. Bien, esperamos que hayáis disfrutado igual que nosotros un poquito. Y bueno, simplemente deciros que una muestra bastante básica, ¿no? De cómo podemos improvisar sobre una cadencia tradicional y sencilla, ¿no? Con dos patrones básicos, como es una escala natural y otra flamenca, ¿no? Está claro que el tema de la improvisación es un mundo muy complejo, donde a este pinceladita se le pueden sumar multitud de combinaciones, escalas muy interesantes, jazzísticas, ¿no? De otros géneros, que lo único que harían es sumar y engrandecer esa improvisación y esa diversión, ¿no? Así que, bueno, esperemos que estos vídeos continúen y podamos poco a poco ir descubriendo más mecanismos de improvisación y podamos utilizarlos en nuestro mundo flamenco, ¿no? Así que nada, gracias Derma y esperemos que continúe. Gracias a ti, Gabriel, y bueno, como siempre os animo a que echéis un vistazo a la Academia de Online Flamenco. Ahí no solamente encontraréis aspectos sobre la improvisación, sino también todo lo que tenéis que saber sobre la guitarra flamenca, aspectos rítmicos, los palos, falsetas, está todo ahí. Así que nada, esperamos veros ahí. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias a ti, Gabriel, por el rato tan agradable y esta información tan importante y tan bonita, porque ahí es un mundo la improvisación, la verdad. Espero que hayan quedado conceptos claritos, por lo menos. Sí. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.